Dice así la pregunta: ¿por qué una persona debería creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué una persona debería creer que la Biblia es la palabra de Dios? Y es muy válido porque todos decimos creemos en Dios. Muchos de los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde está el fundamento de nuestra fe? Debería estar en la palabra de Dios. Y si no estamos seguros de por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces nos está faltando algo. Así que le voy a pedir que se quede conmigo mientras tratamos de contestar esta pregunta. Pero yo quiero dejar algo como fundamento antes de empezar completamente. Y quiero que usted juegue conmigo algo rapidito. Vamos a jugar algo rapidito y vamos a elegir entre dos cosas. Y vamos a levantar las manos para ver quién elige qué. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes le gustan las hamburguesas más que la pizza? ¿Ok? ¿A quiénes le gustan la pizza más que la hamburguesa? Muy bien, ok. ¿A quiénes le gusta comprar más en línea en vez de en persona? ¿A quiénes le gusta más comprar en persona que en vez de en línea? Muy bien, ok, vamos bien. No estamos de acuerdo todavía, muy bien. ¿A cuánto le gusta el clima frío en vez del caliente? Ahora mismo algunos se están quejando porque está muy caliente, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta el caliente más que el frío? Ok, hay algunos que no le importa sudar. Qué bueno, esos son los que van a ser voluntarios la próxima vez que hagamos el evento afuera. Ya los vi a todos, así que los tengo a todos ahí. ¿Cuánto le gusta café más que el té? Muy bien. ¿Cuánto le gusta el té más que el café? A lo del té, por favor, pueden salir. Ahí está Pero yo sé que el Señor los perdona también. Muy bien. Nos damos cuenta que aquí hay algo, que es que nosotros no estamos de acuerdo en nada. Todos juntos aquí no estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Podemos salir y comer. La pregunta famosa que le hacemos a nuestras esposas: mi amor, ¿qué quieres ir a comer? Yo no sé lo que tú quieras. Ok, entonces vamos a ir a comer chino. Ay, no, yo no quiero chino. Ok, entonces ¿quiere comer pizza? Ay, no, comimos pizza ayer. Ok. ¿Quiere hamburguesa? No. Entonces, ¿qué tú quieres? Ay, lo que tú quieras, pero eso no. Ok. ¿Qué quieres? ¿Qué se te antoja? No sé, tú eliges lo que tú quieras. Y pasan ahí un rato. ¿No le pasa a ustedes? A los hombres están callados, ahora no quieren decir nada. Está bien. Pero de repente ella dice, bueno, entonces ya lo que sea, agarremos italiano. Entonces comí italiana. Y eso era lo que quería, ¿verdad? Ahorita me matan afuera, pero lo que yo quiero que entendamos es que aún tú tengas 15, 20, 100 años de casado, nunca vas a estar completamente en acuerdo con esta persona, ¿verdad? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Le voy a decir algo, y es que me encanta cómo el Señor ha construido su palabra, porque ese es el único libro en toda la historia de la humanidad que 40 autores por más de 1800 años de diferentes nacionalidades y ocupaciones en 3 idiomas concuerdan en la misma cosa. Dígame que la palabra de Dios no es un milagro. Y esto es algo probado históricamente, y yo le voy a dar varias razones, varios por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es genuinamente, verdaderamente la palabra de Dios. Así que ¿estamos listos? Amén. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo desde quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, ¿alguna parte de ella o toda? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ore conmigo. Señor Jesús, gracias te damos por esta tarde. Gracias por ese amor tan maravilloso que tú nos brindas, Señor, cada día. Esas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Y en este momento abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Como siempre te pido que dirijas mis palabras, que tu Espíritu Santo dirija mis labios a hablar lo que tú quieres hablar en este día, Señor. No opinión de hombre, sino lo que dice tu palabra. Te amamos y adoramos, Señor. Nos ponemos en tus manos en este día, en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Y le voy a dar un contexto breve de lo que Pablo está escribiendo aquí. Pablo usa esta experiencia que él ha tenido personal como contexto para hablarle a Timoteo, que fue el que él dejó como pastor en la iglesia de Efesios o de Éfeso, para decirle acerca de que se mantenga en esta creciente apostasía que se estaba levantando en ese tiempo. Él quería reforzar también la importancia de aferrarse a las escrituras, para que él no tuviera que dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces aquí Pablo destaca la autoridad divina de la palabra de Dios y también hace su papel esencial, cómo la palabra de Dios hace un papel esencial en el creyente. La palabra de Dios es demasiado, demasiado importante. Y yo sé que a veces nos incomoda, no queremos leerla, pero la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay vida y hay transformación. Y hay cambio. Y a veces a nuestra carne no le gusta sentarse a leer, pero ella es como un espejo que refleja quiénes somos. Y cuando nos damos cuenta, el Señor en su misericordia nos dice, esto es lo que tienes que cambiar. Esto es lo que tiene que ser, en eso que tiene que ser transformado. Y solamente por el poder del Señor es que podemos ser transformados. Y su palabra revela esas cosas. Entonces, yo quiero que entendamos la importancia de la palabra de Dios, porque había un tiempo en la historia americana y en algunos países nuestros, donde la Biblia era parte integral de las aulas escolares. No sé si se recuerdan, ya hace unos cuantos años, y era parte de lo que se enseñaba, pero lamentablemente a medida de que ha pasado el tiempo, el enemigo ha creado un plan para destruir a la humanidad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Es que saque lo que es más importante para mantener al hombre en su lugar, para mantener al hombre en el propósito de Dios. Así que si él puede evitar de que esa palabra que transforma salga de las escuelas, entonces él puede afectar una generación tras otra y tras otra. Y el día de hoy nos comenzamos a dar cuenta del producto de haber hecho eso hace años y hace años. Lamentablemente ahora es más fácil enseñar acerca de lo que tú sientes y cómo tú te sientes y quién tú crees que eres objetivamente, en vez de lo que la palabra dice acerca de tu propósito y quién eres en el Señor. Y yo quiero que sepamos, la palabra de Dios ha sido bien clara acerca del propósito de Dios para el hombre. Pero si el hombre no entiende su propósito, ¿qué va a hacer? Y sinceramente, si hablamos sinceramente, tal vez en algún momento todos nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿No? Yo me he hecho esa pregunta años atrás. Yo decía, Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? Y bueno, lo maravilloso de la palabra de Dios es que aquí está claro y te dice claramente cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado, pero Dios efectúa ese propósito de una forma diferente en cada uno. Entonces, lamentablemente se ha integrado, el enemigo ha tratado de torcer el propósito de Dios para el hombre. Y aparte de esa culpa también cae sobre nosotros. Creo que si el enemigo pudo entrar a las escuelas y sacar la Biblia, parte de eso pudo haber caído sobre nosotros de la culpa, porque nosotros no resistimos esa influencia social que le estaba causando, lamentablemente. Pero yo no estoy aquí para culparles, así que no se preocupen, de eso se encarga el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el enemigo crea este plan para destruir al hombre, y hoy lo vemos en una sociedad que se corrompe una y otra vez. Y el ser humano no sabe cuál es su propósito. Y como le decía, las escuelas no enseñan lo que la palabra de Dios habla acerca del propósito del hombre. Esa es una de las razones, o una de las formas que el enemigo ha tratado de tronchar el plan de Dios para el hombre. ¿Estamos aquí? Otra forma también es corrompiendo al niño desde la niñez, diciéndole que tu preferencia sexual es la que tú quieres, en el momento que tú quieres, como tú te sientas. Pero como le decía, si una persona, y le mencionaba acerca de diseño el año pasado, si un diseño no sabe el propósito que tiene porque no conoce su diseñador, entonces no va a efectuar su propósito propiamente. Déjeme le digo eso en otras palabras. Un ser humano que no ve quién debe ser él a través de las escrituras, no va a entender quién es él entonces. Muy bien, ¿está claro eso? Yo espero que se entienda. Si no, como quieren, un ratito se lo voy a repetir de otra forma también. Así que esta sociedad progresivamente ha tratado de invadir nuestra mente y bombardear nuestra mente con tanta distracción al punto de que nosotros no vemos la palabra de Dios muchas veces como la fortaleza que debe ser para el hombre. Entonces lo que yo quiero es poner esta base para que nosotros entendamos qué tan efectiva es la palabra de Dios en nuestras vidas y por qué es tan importante que nosotros diariamente la leamos. ¿Por qué es tan importante que cada día tengamos un momento devocional, un momento de estudio, que no dejemos pasar semanas y semanas sin abrir la palabra? Así que yo creo que Dios lo que quiere es que creamos, número uno, en su palabra.
Y yo quisiera que usted mantenga estas dos verdades mientras desarrollamos este tema. Y es que Dios que quiere que creamos en su palabra, que tengamos fe en su palabra y que todo lo que dice ciertamente proviene de Él. Que creamos en su palabra y lo que Él dice en su palabra proviene directamente de Él. Entonces, ¿por qué una persona debería de creer en la Biblia? Le voy a dar 5 porqués. Y la número 1 es porque la Biblia es un milagro. Les decía desde el principio, en la historia del ser humano solamente ha habido un libro que ha trascendido el tiempo, el lenguaje y diferentes continentes de una forma maravillosa. La palabra del Señor fue escrita en 3 idiomas, escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa, y también fue hecha por 40 autores de diferentes tipos de profesiones, algunos pescadores, otros doctores, otros colectadores de impuestos, etc. Pero lo maravilloso de esto es que todos ellos, aún a pasar el tiempo, coinciden en lo mismo. Y por eso es que creemos que la palabra de Dios es un milagro, porque tiene un origen divino. Solo algo inspirado por una sola persona puede tener tanta relevancia, tanta congruencia en sí, porque ha sido un solo escritor. Por eso lo que leímos al principio decía de que toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, por un solo autor que utilizó diferentes vasos para escribir su palabra. No hay un libro sobre la tierra tan congruente y tan específico y tan directo de esta forma que la palabra del Señor. Y lo maravilloso es que ella no se contradice. Y yo sé que usted me va a decir, no, pastor, lo que pasa es que yo he oído que sí se contradice, porque he escuchado de muchas personas que son estudiados y que tienen mucho conocimiento, que han encontrado incongruencia, han encontrado contradicciones. Y la realidad es que no es que se han encontrado incongruencia, es que no han entendido el contexto de la palabra de Dios. Y el problema es que si no aprendemos a leer en el contexto, no nos vamos a dar cuenta que la misma palabra se comprueba a ella misma, que un versículo comprueba a otro versículo, que uno va relacionado con el otro. Y si solamente arrancamos un pedacito y de ahí basamos toda una doctrina o basamos toda una creencia, entonces vamos a estar en error. Porque solamente estamos sacando un poquito, dicen pick and choose, los americanos dicen solamente un pedacito estamos sacando y no estamos entendiendo el contexto. La verdad es que la Biblia misma se prueba a sí misma. Por eso sabemos de que ella es infalible. Ella no falla. Fue escrita por el Señor. Todos los escritores de la Biblia estuvieron correctos en todos los que escribieron. Otra razón por la que quiero que entendamos esto es que creemos que la Biblia es un milagro porque también la preservación de ella es algo que ningún otro libro ha tenido. El día de hoy tenemos un poquito más de 25,000 manuscritos de la palabra de Dios. Y para los que tal vez los más jovencitos que no sabemos qué es un manuscrito, ¿verdad? Algunos jovencitos aquí. Otros que eso no es lo que utilizaban para escribir en las escuelas. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Pero los manuscritos son estos libros que se utilizan o estos papeles que se utilizaban para escribir. Y muchos de ellos eran copias de escrituras originales. Nosotros tenemos aproximadamente un poco más de 25,000. Digo nosotros porque somos cristianos, no que yo lo tengo en mi casa ni nada por el estilo. Pero tenemos aproximadamente 25,000. Más que cualquier otro libro sobre la tierra. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque mientras más tenemos de esto, nos damos cuenta de la veracidad y qué tan cierto está uno comparado a los antiguos. Y la realidad es que todos estos son congruentes también. A excepción de algunas tal vez faltas ortográficas de una coma o algo así por el estilo, todos ellos están completamente correctos con lo que tenemos ahora a lo que ha sido hace muchos años. Entonces, después de las escrituras, de estos 25,000 que tenemos, hubo otro escrito que tiene también, pero no es cristiano, no es de las escrituras, que se llama la Ilíada de Homero. Fue escrita por Homero, un escritor griego. Y él nada más tiene, creo que eran 9,500, si no me equivoco, perdón, 2,500 de esas escrituras. Casi nada comparado a lo que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, una de las razones por las que yo quiero que entendamos que la palabra del Señor es un milagro es porque no hay otro libro en la historia que ha podido trascender el tiempo y que ha podido mantenerse tan congruente que la palabra de Dios. Y solamente se puede pasar siendo un milagro del Señor. Así que yo quiero que
yo sé que le estoy dando mucho dato y quiero que se queden acá porque yo lo que quiero es que aprendamos bien cómo podemos contestar esta pregunta de que por qué podemos confiar en la palabra del Señor. Los escribas fueron personas que se encargaron de escribir todos estos manuscritos y muchos de ellos daban su vida a escribir esto. Toda su vida la pasaban escribiendo y ellos tenían fórmulas matemáticas para que las líneas fueran coherentes, para que no se les escapara nada. Por muchos años ellos estuvieron haciendo esto y es lo que tenemos ahora. Escrituras que prueban que las escrituras antiguas siguen siendo la verdad, la palabra de Dios. Y esto no era un proceso fácil, como les decía, eran personas que vivían toda su vida haciendo esto. Y en el año 1947, tal vez usted puede buscarlo en otro momento, pero encontraron lo que se llaman los escritos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto, que fueron muchos más manuscritos que databan aún antes de Jesucristo. Y si sabes que también son congruentes a lo que teníamos, incluso a lo que habíamos encontrado antes de eso, iban solamente 1000 años, esto va muchos años más atrás, y ellos siguen siendo congruentes a lo que tenemos. Por eso nos damos cuenta de que la palabra de Dios fue escrita por una sola persona, inspirada por una sola persona, porque como nos dimos cuenta al principio, ni usted ni su esposa se pueden poner de acuerdo en qué comer a las 12 de la tarde, ¿verdad? Mucho menos nosotros como un grupo cuando necesitamos ver si vamos a tomar café o té, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que 40 personas con diferentes lenguajes pueden ser congruentes? Simplemente porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice su palabra. Y por eso es tan importante, porque al descubrir, por ejemplo, estos manuscritos en el Mar Muerto, nos dimos cuenta de que estos 900 documentos que encontraron seguían siendo verdad y seguían siendo iguales en escritura a lo que se había dado antes. Después de un análisis cuidadoso, estos manuscritos fueron fechados como a 100 años aproximadamente, a 300 años antes de Cristo. Y por eso es que es tan importante, porque solamente Dios pudo haber hecho eso. Entonces, solo Dios puede cuidar la preservación de su palabra tan exacta a través de los años. No solamente la palabra de Dios es un milagro, sino que también la otra razón que quiero darle, porque está científicamente precisa. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca del poder de Dios aún dentro de la ciencia, porque me parece tan interesante que la ciencia ha tratado en ocasiones de desprobar la Biblia. Cuando terminamos dándonos cuenta, sigue probando lo que dice la palabra de Dios. Y yo no creo que la palabra de Dios y la ciencia están en desacuerdo. Creo que simplemente la ciencia tiene que alcanzar lo que ya Dios ha puesto en su palabra. Martin Luther King había dicho lo siguiente, dice: la ciencia investiga, la religión interpreta. La ciencia da conocimiento al hombre, o sea, poder. La Biblia da sabiduría al hombre para controlar ese poder. La ciencia trata principalmente de hechos, la religión trata principalmente de valores. No son rivales, son complementarios. Entonces, hay ejemplos que quiero darle rápidamente de que cómo la Biblia es científicamente precisa. La Biblia dice que el universo tuvo un principio. ¿Se acuerdan dónde lo dice eso? Génesis 1. Vaya conmigo a Génesis 1 rapidito para que se le quite un poquito el sueño tal vez. Génesis 1 dice en el versículo 1, en el principio, ¿cuándo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense que por muchos años los astrónomos más inteligentes han tratado de confundir tal vez, y tal vez no lo han hecho de una forma intencionada, tal vez sí lo hicieron, pero por muchos años creían que el universo siempre había existido, porque no tenía sentido como podía algo así tan grande tener un comienzo. Pero todo eso fue hasta el 1929. Tal vez ustedes han oído de algo que se llama el telescopio Hubble, que es un telescopio que fue creado por el nombre de la persona que lo hizo, era Edwin Hubble. Y él se dio cuenta de que en el universo, los planetas, las constelaciones, todo iba poco a poco alejándose. Como que iba marcando un paso, caminando lentamente, pero como a una forma de expansión. Entonces, si podían observar a qué tasas se estaban expandiendo, entonces podían hacer un cálculo de ver en qué momento regresaron. Y se dieron cuenta de que sí, que en un momento todo tuvo un principio.
Interesantemente, ya los cristianos lo sabíamos, pero la ciencia necesitaba también darse cuenta. Entonces, yo sé que muchos dicen, claro, esa es la teoría del Big Bang, como dicen, que en un momento todo explotó y ahí empezamos todas las cosas. Pero fíjese que esta teoría del Big Bang fue explicada por un sacerdote católico romano. Él fue que habló de esto, se llama Georges Lemaitre, y él lo que estaba tratando de hacer que la gente entendiera de que en un momento todo inició. Lamentablemente lo que lo malinterpretaron fue que cuando él dijo todo inició fue que pensaron que, bueno, en un momento explotó algo y todo se formó. Pero como hablamos, una explosión no puede crear orden. Una explosión no puede crear seres humanos que están en orden. No puede crear nada si no está en orden. O sea, todo lo que hace una explosión es un caos. ¿Me entienden? Entonces, no valida esta razón. Entonces, la tierra, nos damos cuenta de que cuando el Señor formó y creó todas las cosas, Él lo inició como lo leímos ahora desde un momento. Entonces, científicamente podemos ver de que la palabra de Dios es consistente con lo que la ciencia está hablando. Otra cosa también es de que mucha gente cree que la tierra es plana. No le voy a decir cuánto creen que la tierra es plana, porque no quiero tampoco que nos sintamos mal, porque le voy a decir que la tierra no es plana. Y le voy a decir en un momento por qué. Pero la tierra no es plana. Déjenme les explico por qué. Dice en la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Han visto un círculo, verdad? Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años atrás. Algunas traducciones dicen sobre el globo de la tierra, que nos da a entender de que aunque la ciencia antes de descubrir que la tierra era redonda estaba tratando de entender eso, aquí la palabra del Señor ya estaba dando datos de que sí era redonda. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio y cuelga la tierra sobre la nada. Y sabe que nosotros nos damos cuenta de que lo que mantiene a la tierra y otros planetas en su lugar es esa atracción gravitacional que crea el Sol y la relación del Sol entre otros planetas. Entonces se puede entender de que cuelga. Yo sé que ahora mismo está dando mucha ciencia, no se me canse, pero yo quiero que entendamos que la palabra del Señor no se equivoca en ningún momento. El libro de Job, el libro más antiguo conocido en la palabra de Dios, no fue hasta 3000 años después que los astrónomos pudieron observar que la Tierra de hecho estaba suspendida por la atracción gravitatorial del Sol en nuestro sistema solar. Y esto, lo que dice, lo que leímos, trasciende a más de 3000 años atrás. En la palabra de Dios, en el libro de Job, habla de eso. Entonces, otra vez nos damos cuenta de que la ciencia está simplemente descubriendo lo que ya Dios había puesto en su palabra. Otra razón por la que yo creo que podemos creer en la palabra de Dios, porque aquí nos damos cuenta científicamente de que hay mucha congruencia que la ciencia simplemente está alcanzando ahora. Le voy a decir otra cosa científica también. Hay senderos en el mar. Y se va a decir que en el mar no se puede caminar. No, se navega, pero hay senderos en el mar. En el Salmo capítulo 8, versículo 8 dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Yo quiero que piensen en esa palabra, senderos del mar. Hay un señor que estuvo en la Fuerza Naval de Estados Unidos hace muchos años llamado Matthew Murray, que él era cristiano y él leía su palabra, como todo cristiano debe hacerlo, ¿verdad que sí? Amén. Y en un momento se encuentra con esto, y esto es una historia real, él se encuentra con esta parte en el libro de Salmos que lo escribe David, y él dice, bueno, si realmente la Biblia habla de senderos en el mar, yo tengo que descubrirlo. ¿Y sabe qué? Así fue. Él se convirtió en el padre de lo que se conoce ahora como oceanografía, que es esa ciencia que estudia los mares, el océano, todo lo que se relaciona con ellos. Se estudia la estructura, la composición dinámica de los cuerpos de agua, incluyendo los procesos físicos con las corrientes y mareas. Todo esto es lo que utiliza el día de hoy las fuerzas navales, las cargas, los barcos de carga para llevar diferentes cargas, obviamente, a diferentes lugares, porque hay senderos por las temperaturas y las corrientes del agua. La palabra de Dios ya lo decía, simplemente que lo descubrimos nosotros después. ¿Estamos aquí? Entonces, hay varias organizaciones, varias personas que utilizan estos senderos del mar, pero la palabra del Señor ya lo había dicho. Entonces, la ciencia a lo largo de los años solo continúa comprobando lo que ya Dios había establecido y hablado desde el principio. Otra razón o otro por qué
es porque también es históricamente precisa. Hubo un arqueólogo llamado Paolo Emilio Botta. Él se dedicó a encontrar ciudades perdidas en Asiria. Por muchos años, la gente, los arqueólogos se burlaban de la Biblia porque decían, hay naciones y lugares en la Biblia que no existen. Tiene que ser mitología, tiene que ser mentira. Incluyendo Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Se acuerdan de la historia de Nínive? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo de la gente. Bueno, Nínive era una de esas ciudades. Entonces, ellos descartaban la veracidad de la Biblia por eso mismo. Pero esta persona, él en sus registros arqueólogos, en su búsqueda arqueológica encuentra en el año 1843, cuando estaba excavando en el área de no sé cómo se pronuncia eso, pero se llama Khorsabad. Después de pocas semanas de haber empezado, comienza a encontrar una ciudad nueva que no la habían visto ni sabían de ella. Y terminó siendo esta ciudad de Nínive. También le mencionaba la semana pasada acerca de los hititas. Incluso una de las cosas que encontraron dentro de estas excavaciones era un contrato entre dos personas y una de ellas era hitita. Entonces se comenzó, hitita era una ciudad también, una parte de Asiria. Entonces comenzaron a darse cuenta de que, oh mira, sí, la Biblia tenía razón. Sí existe un Nínive, sí existe estas ciudades de Asiria. Históricamente precisa, arqueológicamente precisa. Porque la palabra de Dios fue escrita por el creador de todas las cosas, el creador del universo, que sabe el final desde el principio. Por eso es que es tan importante que nosotros pongamos nuestra fe en la palabra de Dios, porque ella misma es cierta, ella misma es veraz, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces la Biblia, tiempo tras tiempo, ha probado su integridad y veracidad porque es la palabra inspirada por Dios. Cuando la Biblia habla, es Dios que habla. Por eso también sabemos que es proféticamente confiable. La Biblia es proféticamente confiable. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ustedes, yo creo que ya saben a dónde voy. A nadie le ha caído por sorpresa lo que ha estado pasando estos últimos 2 meses aquí en el mundo prácticamente. Nos hemos estado dando cuenta de que desde ya hace varios años han habido conversaciones, iniciaciones de guerra de una nación con otras naciones. Rusia haciendo sus asuntos con Ucrania y otras naciones tratando de integrarse. Estados Unidos de una forma indirecta involucrándose también. Y eso, aunque hemos oído en otras ocasiones de que han pasado guerras y pestilencia, nunca se había visto tanto como se está mirando ahora. Nunca se había oído de tantos terremotos en solamente cuestiones de meses, tanto como ahora. Y no solamente cualquier terremoto, sino de tanta magnitud. Y dice aquí que eso simplemente es el principio de dolores. Por eso le decía, Dios ve el futuro desde el principio. Él sabía lo que iba a estar sucediendo. Proféticamente, ya el Señor estaba diciéndonos a nosotros, el principio del mal, el principio de las cosas cuando comiencen ya a venir a punto de prepararse las cosas para mi venida, dice el Señor. Entonces ustedes van a comenzar a ver estas cosas. Solamente es el principio de dolores. Y voy a hacer una pausa, no lo tengo esto en la nota, pero quiero que entendamos algo. Yo sé que tal vez usted ha oído esto antes, pero le voy a decir algo. El tiempo del Señor está hacia cerca. Y no es para estar jugando a los ser cristianos. Usted o es cristiano de verdad o no es cristiano. No hay nada en el medio. Usted o le sirve a Dios o le sirve al diablo, pero así es. Y yo no estoy aquí. No quiero que sienta que lo que quiero es que lo estoy condenando, pero yo no puedo, el Señor no me va a excusar a mí porque yo le diga, ay Señor, es que no quería ofenderlo. No, tenía que decirle a ustedes, tengo que decirle la verdad porque como pastor es mi responsabilidad de que tenemos que tener una vida verdadera con Dios, responsable de que nosotros sabemos la verdad. Mi trabajo es comunicarle a ustedes la verdad. Darle a ustedes el evangelio y lo que usted quiera hacer con eso ya es su decisión. Pero yo quiero también que sepa esto con amor, de que Dios ha dado tanto por usted para que usted no tenga que pasar este sufrimiento. Él creó la venida para romper esta desconexión, para deshacer esta desconexión que hubo
con el hombre y él hecha por el pecado para que nosotros podamos vivir otra vez en comunión con él. Así que todo esto simplemente es el principio de dolores, de lo que viene. Y tú estás en el bote o no estás, pero no puedes estar en el medio. El Señor nos llama hoy a que nos pongamos a cuenta. Yo sé que tal vez el tema no está directamente hablando de eso, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de que aquí todos, no acusamos a nadie, todos, aún los que son de la casa, tenemos que saber esto, de que tenemos que tener una vida responsable con Dios. No tenemos tiempo para jugar a ser cristianos, o somos o no somos, porque el Señor ve el corazón y Él lo sabe. Y usted puede pretender algo, pero al final del día el que sabe dónde está parado es usted y Dios. Amén. Llévese eso para su casa. Entonces, quiero que entendamos eso. Estamos en los últimos tiempos y la palabra del Señor ya estaba hablando acerca de esto. Y la Biblia ha dado otros ejemplos de profecía, que se lo voy a dar rápidamente si el tiempo me da. Hubo una profecía sobre el exilio de Israel. Sabemos de que por muchos años el pueblo de Israel era bien cabezón y desobediente, así mismito como nosotros, que en algunos tiempos obedecían a Dios y otros momentos iban tras otros dioses ajenos, así como lo hacemos muchas veces nosotros. Y el Señor en un momento le dice a ellos, en Deuteronomio capítulo 28, le dijo el Señor a ellos, el Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Y así fue, ha sido cumplido eso. Por mucho tiempo Israel fue exiliado y dispersado varias veces a lo largo de su historia, atacado varias veces por su desobediencia a Dios. Pero también el Señor profetiza un regreso de esa nación otra vez a Israel. Isaías capítulo 11, si quiere vaya conmigo, dice: en ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo. Quédese conmigo aquí, oiga lo que dice: lo que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Y así fue. El Señor cumplió esa promesa. En el siglo XX el Señor permitió que eso funcionara, de que eso fuera. Nosotros, bueno, algunos tal vez aquí son de la generación, con todo respeto, tal vez son de la generación que vieron eso pasar. Pero así fue, eso sucedió. Y sucedió en un día. Algo sin precedente, algo que era imposible, pero el Señor también dijo que eso iba a suceder. Isaías capítulo 16 dice lo siguiente en el Isaías 66 versículo 7 dice: antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz a un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión, hablando del pueblo de Israel, dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. En el año 1948, ningún otra nación, ni en la historia antes de Israel, ni después, pudo haberse formado como nación en un solo día. Y así fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ya el Señor lo había dicho que iba a suceder, y en 1948 fue el cumplimiento de esta promesa. Las Escrituras aquí están profetizando que una nación nacería en un día, sin dolor, sin derramamiento de sangre. Y así fue. Se cumplió la palabra del Señor, proféticamente comprobada. Yo quiero que entendamos, mis hermanos, de que lo que tenemos aquí es algo tan precioso. Gente ha muerto para que el día de hoy usted tenga esa Biblia en su mano. Muchas vidas han tenido que sufrir, ser sacrificadas para que usted pueda tener esa palabra de Dios, para que su vida y mi vida sea transformada. Por eso es que es tan importante que nosotros la apreciemos por lo que ella es, porque sinceramente sí, es la palabra de Dios. Hubieron otras profecías también de otras ciudades, por ejemplo, la ciudad de Tiro, y así fue en Ezequiel capítulo 26, versículo 1. Usted lo puede leer en otro momento. Solamente quiero que, para apreciar el tiempo rápidamente, pero Tiro fue destruida varias veces por varias naciones, y la palabra del Señor ahí mismo en Ezequiel decía que así iba a ser, incluyendo por el conquistador Alejandro Magno. Si usted va a la historia, se va a dar cuenta de esto también. Y quedó en ruina y cumplió esa profecía que en el libro de Ezequiel está en el capítulo 26. Versículo del 1 al 4. Puede anotarlo ahí para en su tiempo devocional. Otra profecía del Antiguo Testamento que vimos cumplidas: Jesucristo al venir de una virgen.
también se cumplió. También la traición de Jesús en el libro de Zacarías también lo vemos ahí. Entonces, son cosas que la palabra de Dios ha estado comprobando una y otra vez. No es que se inventan y a ver si sucede, es que el Señor es que está hablando en su palabra. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Muy bien. Entonces, una de las cosas que yo quiero que entendamos acá es de que el Señor habla a través de su palabra. Jesús en Juan capítulo 5, 36 dice: escudriñen las escrituras porque a vosotros os parecen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús apunta a la palabra de Dios y la palabra de Dios lo apunta a Él también. Y muchos tratan de entender a Jesús sin su palabra. Y es algo imposible. Usted no puede tener a Jesús y no recibir la palabra de Dios. No tiene sentido. Porque la palabra de Dios da testimonio de Él y Él da testimonio de la palabra del Señor. Y algunos decimos: yo quiero un Salvador, pero no queremos un Señor. Y ahí es donde está el problema. Si el Señor va a ser tu Salvador, tiene que ser también tu Señor. Que dirija tu vida, tus pasos, que lidere tu vida. Y la mejor forma de que nosotros podamos vivir una vida progresivamente acercándonos al Señor es a través de su palabra. Ahí encontramos el propósito de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Y por qué somos? Jesús apunta a su palabra y la palabra apunta a Jesús. Lamentablemente a veces nosotros no queremos que Dios a través de su palabra nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos diga qué tenemos que hacer para vivir en santidad, para vivir una vida en comunión con Él honestamente. No nos gusta que nos dé límites. Y lo que Dios quiere es hacernos libres. Porque mientras somos esclavos del pecado, hacemos lo que el pecado quiere y no disfrutamos de esta vida en abundancia que el Señor nos ha dado. Y automáticamente nuestra carne quiere ser esclava porque le gustan nuestras pasiones. Lo que nosotros nos gusta humanamente, vamos tras ellas. Pero el Señor a través de su palabra lo que hace es que nos muestra esa libertad. No se puede separar a Jesús de la Biblia. Por último, quiero decirle que la Biblia cambia vidas. ¿Sabía eso? La Biblia transforma, cambia vidas. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra del Señor hace su efecto en nuestro corazón, nos transforma, nos hace una nueva criatura. Aquí no somos locos por cualquier cosa, aquí somos locos porque el Señor nos ha transformado. Así nos llaman a nosotros. Y está bien, pero es porque nosotros hemos encontrado la verdad. Hemos aprendido a darnos cuenta que a través de las Escrituras el Señor trae salvación, trae transformación. Y lo que disfrutan eso somos nosotros, porque Dios lo hizo por nosotros. La Biblia es la revelación directa de Dios para el ser humano, donde nosotros ahí aprendemos a entender su carácter, su propósito, su plan y su dirección para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el propósito de Dios para nuestra vida si no estamos leyendo la Escritura, si no nos damos cuenta de que ella es la que trae vida a nosotros? La revelación de ella ofrece una comprensión clara acerca de lo que Dios quiere para nosotros, quiénes somos en Él, de nuestra identidad y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, la razón por la que la Biblia, yo creo que la palabra de Dios cambia vida es porque ellas explican claramente cuál es el propósito de la humanidad. ¿Y saben qué? La Biblia todavía sigue siendo la herramienta número 1 de rehabilitación en el sistema correccional de Estados Unidos. Muchos de ellos, de los que lamentablemente han pasado a la prisión, se encuentran en un lugar donde le dan Biblias, tienen acceso a la Biblia. Lamentablemente, qué pena que tenemos muchas veces que esperar llegar a esos momentos para volver a la palabra de Dios. Y si la tenemos, ¿por qué no la aprovechamos antes de llegar a ese punto? El hecho de que esto sea así es evidencia de que aún el mundo reconoce que hay un poder en la Biblia que cambia vidas y es la palabra de Dios en este libro. Por eso hay que creer en la palabra del Señor, porque no hay incongruencia, no hay infalibilidad. Es proféticamente correcta. Es un milagro. ¿Cómo no entender esto? Siempre me gusta citar a este señor porque esta expresión que él dijo en un libro que nosotros habíamos estudiado hace años me gusta mucho. Y dice: donde no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Si usted no sabe cuál es su propósito,
usted va a abusar de su vida porque no sabe para qué es, ni para qué sirve, ni por qué vive. Entonces usted no va a poder encontrar ni experimentar su propósito completo porque usted no sabe para qué fue hecho ni fue creado. Y todo eso se encuentra aquí en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que todos fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es que es el propósito correcto que Dios diseñó para nosotros. No podemos preguntarle al hombre, que es una creación, cuál es el propósito nuestro. Es como que un micrófono le pregunta a este micrófono, hey, ¿para qué tú fuiste creado? Ellos no saben. Nosotros no sabemos, pero el que sí sabe es el diseñador, el que creó las cosas. Y Él a través de su palabra nos dice claramente cuál es su propósito. Entonces, cuando Dios te enseña cuál es el propósito de tu vida a través de su palabra, todo cambia. Tu perspectiva acerca de la vida cambia, tu mentalidad cambia, tu deseo de vivir cambia, incluso tus prioridades van a cambiar. No lo hace con tu fuerza. Te voy a decir algo. Con tus fuerzas tú no puedes hacer nada. Y yo quiero que entendamos esto claro. No es que tú lees la Biblia y ya hay algo que el Espíritu Santo hace, que tú tienes que darle la bienvenida para que Él lo haga. Él es un caballero, Él no va a obligarse a cambiarte, pero si tú sinceramente quieres que Él te cambie y te transforme, a través de su palabra, Él te va a dar la sabiduría para dejar que tú seas moldeado, seas transformado, seas cambiado. ¿Están conmigo aquí? Yo quiero que entendamos esto porque por eso es que nosotros somos cambiados y transformados. Por eso es que nosotros podemos ser diferentes, porque el Señor a través de su palabra nos cambia. Aquí todos somos pecadores, somos iguales a los pies de la cruz. Y la única razón por la que nosotros tenemos este regalo de la salvación es porque nosotros decidimos aceptar este regalo. No hicimos nada por Él, fue dado a nosotros por amor y por gracia de parte del Señor. Y esto es aquí en su palabra. Todo cambia, tu vida y la mía no giran alrededor de lo desconocido, sino que giran alrededor de lo que Dios dice en su palabra por nosotros. Entonces, quiero que recordemos que el plan del enemigo siempre va a ser torcer, destruir. Y la mejor forma de destruir a alguien es desviándolo de su propósito. Y si el enemigo puede hacer de que tú no leas la palabra de Dios, de que tú no te esmeres de entender la palabra de Dios, entonces te voy a decir algo. Tú no vas a entender tu propósito. Esto es un campo de guerra. Y una estrategia muy eficiente es de que tú no veas la estrategia del enemigo. Porque si el enemigo puede nublar tu mente y hacerte entender de que tu propósito no es el que dice en la Biblia, sino otra cosa, entonces te vas a dar cuenta de que tu vida le vas a dar el sentido que tú quieras, pero tú no conoces eso. Porque lo que dice el sentido de tu vida está en la palabra de Dios. Cuando abres tu corazón al Señor a través de su palabra, no hay confusión. Dios revela su verdad y su propósito. Y cuando tú permites eso, entonces comienzas a distanciarte de una vida pecaminosa. Y comienzas a caminar hacia el Señor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca como la rama que recogen, se arrojan al fuego y se queman. Separado de Dios no podemos hacer nada. Entonces quiero que entendamos algo. ¿Por qué podemos creer en las Escrituras? Porque no hay razón para no creer. No hay un porqué para no creer. Si ella ha dicho todo lo que ha de pasar y ha sido históricamente, científicamente y proféticamente comprobada ser la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, entonces todas las enseñanzas que hay en ella son divinas, son Dios hablando a nosotros. Entonces, hoy terminando esta serie, me alegra que hayamos hablado de esto porque es tan importante de que nosotros entendamos de que todo lo que Dios ha puesto en su palabra es para que nosotros seamos transformados. Para que nosotros entendamos que solamente a través de Jesús hay salvación. Que a través de Él solamente se puede remendar eso que fue roto una vez en el huerto del Edén. Y el día de hoy, eso es lo que mismito que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Sea que tú lo tengas a Él como Señor y Salvador, pero estás medio flojo, o sea que tú estás completamente desconectado, pero quieres que Él sea tu Señor. El día de hoy se presta de una manera especial para que tú arregles tus pasos con el Señor.